Bueno, gloria a Dios. Damos gracias al Señor, ¿verdad que sí? Sí, alguno dice, amén, hermano. Damos gracias al Señor. Y todos tenemos que tener ese buen deseo de darle gracias a Dios por todo. Y aunque a veces, le digo, no es fácil, porque mucha gente atraviesa diferentes tipos de dificultades y se sienten muchas personas muy tristes. Mire, hay algo que yo siempre he recomendado, y es que oremos por los jóvenes dentro de la iglesia, oremos por la juventud. Porque si los viejos, como decimos, están siendo atraídos por tantas cosas, entonces ¿cómo usted cree que están los jóvenes? Estamos observando algo que el apóstol Pablo escribe y dice, todos me han dejado, todos me han abandonado, aún Demas, dice, se ha ido, porque ama más a este mundo que a Cristo. Y yo me pongo a pensar cuáles serían las grandes distracciones que estas personas pudieran haber tenido. Y examinando las cosas, no era porque muchos de ellos se iban al mundo en sí, sino que se daban cuenta de que todo el tiempo su vida corría peligro. La gente los odiaba por ser servidores de Cristo y muchos de ellos decían, ¿sabes qué? Yo mejor ahí lo dejo porque mira, yo andando contigo estoy propenso a que me maten y hagan todo este tipo de cosas. Y usted ve esas historias y a veces no las analizamos. Unas personas pudieran decir, no, es que mira hermano, él le gustaba este tipo de vida y todo aquello. Claro, yo pudiera entender todito eso, pero en este tiempo tenemos tantas distracciones y hay tanta cosa que se mueve. Y por eso siempre les recomiendo que oremos por los jóvenes para que permanezcan en la fe. Porque he visto algo que a mí personal me preocupa. Y es que la mayoría de jóvenes nomás se van a las escuelas y todo aquello. Ya no quieren buscar de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hemos sembrado en ellos? ¿No será que solo les hemos inculcado una religión muerta? Pero Cristo no ha entrado en el corazón de ellos y los ha hecho parte de su reino, por decirlo de esa manera. Porque para mí eso es preocupante. Si vamos a decir que una persona se fue al colegio o a los estudios superiores, ya no siente buscar de Dios, ya no siente congregarse, para mí eso es preocupante porque digo yo, entonces, ¿qué fue lo que les enseñamos y todo eso? Y eso se los dejo a los padres porque nosotros tenemos que analizar todas estas cosas. Porque nosotros deberíamos de tener un hogar que podamos decir nosotros, aquí reina Cristo. Nosotros vivimos de acuerdo a los principios que están escritos en la Biblia. ¿Sí? ¿Ya se enojaron muchos? Gracias a Dios entonces. Hay unas historias que vamos a ver aquí brevemente. Y es que la Biblia a veces ciertas historias les causa molestia a ciertas personas. ¿No lo ha visto usted? Y esta parte de la historia que quiero tocar, me decía alguien, a ella le chocaba cuando leían esta historia porque no entendía en sí y ella pensaba que literalmente estaba diciendo lo que la Biblia en realidad no dice. Ok, yo le voy a invitar así de una vez que vayamos a Proverbios 31:10. ¿Y qué dice ahí? El elogio a la mujer virtuosa o a la mujer hacendosa, dicen otras palabras. Y hace una forma de pregunta. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? No está diciendo que es imposible. Simplemente lo está poniendo de un modo que podamos cuestionar, decir nosotros. Y aquellas que me están escuchando podrán decir, ¿seré yo una persona que tiene esa virtud? Esto es para que cada uno de los que está escuchando, que son mujeres, se puedan examinar. Le decía yo a alguien estos días que las jóvenes muchas veces andan buscando al hombre ideal con quien casarse, pero ellas no son mujeres ideales. No sé si me estoy dando a entender. Porque si vamos a decir nosotros que deseamos algo, por ejemplo, las jóvenes dicen, yo ando buscando al joven o al hombre ideal, según para ella casarse.
Pero si le preguntamos, ¿usted es una joven ideal para ese joven? Y a la verdad se ponen a pensar y dicen, no, no estudio, no trabajo, no tengo habilidades, no tengo nada que alguien pudiera decir, wow, qué cosa digna de admirar. ¿Verdad que no? Ya se molestaron muchos. Bueno, como yo repito, qué bueno que se está molestando, porque eso quiere decir que está meditando en esto. ¿Sabía usted que la mayoría de las jóvenes en este tiempo ni cocinar saben? Cuando llegaban a pedir a una joven, ¿cuál usted cree que era la primera pregunta que hacían a los padres de la joven? Yo me acuerdo haber escuchado una de estas conversaciones y fue, ella sabe hacer sus cosas, sabe cocinar, sabe hacer todo esto. Y los padres decían, sí, la hemos educado, le hemos enseñado. ¿Verdad que sí? ¿Se acuerdan ustedes? Claro que sí. Pero ahora en este tiempo ya no es así. La mayoría de los jóvenes o las jovencitas ya no saben nada. Simplemente lo único que les llama la atención es que estar en las redes sociales, estar tomándose selfies, fotos, pero ya no se preocupan en convertirse en esa mujer virtuosa, que tenga cualidades que la ayuden no solo a ella a ser una emprendedora, sino también de decir, yo tengo cualidades para salir adelante por mí misma o lo que sea. ¿Sí? ¿Ya le está gustando? No, pues qué bueno, porque eso quiere decir que a usted le faltan cualidades. ¡Ay Dios! Pero vamos a dar lectura a esto nuevamente, que dice, Proverbios 31:10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor supera, dice, en mucho. ¿Al qué dice? Al de las joyas. En ella confía el corazón de su marido y no carece de ganancias. Ella le trae bien y no mal todos los días de su vida. Muchos esposos están diciendo, ay, hermano, ¿le puede repetir eso, por favor? Lo puede repetir en voz más alta, hermano, porque estoy sufriendo, dicen, ¿verdad? ¿Sí? Ay, Dios. Pero sigamos adelante, tomemos seriedad en este asunto. Y esto de la virtud, ¿sabe qué? Le voy a leer lo que dice el diccionario sobre esta palabra. Es ser una persona íntegra, honesta, decente, buena, bondadosa, ética, puro y con una buena moral. ¿Ya se apuntan muchos? ¿No? Ay Dios. Mire pues, cuando usted va a ver esta historia, le molestaba a esta persona porque decía, ay, porque cuando usted lee toda la historia, está hablando, da a entender muchas cosas que pudieran ser interpretadas mal por unas personas que no conocen la historia detrás de la historia. Toda historia bíblica tiene su historia detrás de la historia. ¿Verdad que sí? ¿Sí? ¿Sí está de acuerdo? Ok. Y era que el hombre era una persona de negocios. Y cuando él viajaba, dejaba a cargo a su esposa. Y ella, en vez de pérdidas, obtenía ganancias. Ella creaba cosas y las ponía de venta. Por eso dice, cuando usted lee toda la historia, dice lo que ella hace, cómo cuida de su hogar, su esposo y todo aquello. Está hablando de un tipo de persona que tiene cualidades que una persona pudiera decir, esta persona es de suma confianza. Estaba leyendo que en el tiempo antiguo no se le podía dar mucha confianza a una mujer, como digamos recién casada. Ellos, dice la historia, que mantenían las cosas bajo llave. Era una desconfianza que tenían, decía la historia. Pero a esta mujer le está diciendo que su marido, dice, le tiene suma confianza porque no es una mujer derrochadora de sus bienes y no malgasta el bienestar familiar, sino que dice, contribuye al bienestar familiar. Cuando vamos a lo que dice el profeta Amós, en el capítulo 4 y el versículo 1, cuenta una historia muy interesante. Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, las que oprimís a los pobres, que quebrantáis a los menesterosos, y decís a vuestros maridos, traed ahora para que bebamos.
Sabe que cuando usted lee esto, podrá decir usted, ¿qué tiene que ver una vaca con la historia? ¿Acaso las vacas se le puede profetizar y todo eso? No. Esto es lo que le estoy diciendo de la historia, tras de la historia. Es una comparación que está haciendo sobre cómo estos animales se miraban en ese lugar. Y por eso el profeta dice esta palabra: oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria. ¿Por qué dice esto? Lo que está hablando es que en esas tierras eran muy fértiles. Había mucho pasto o lo que sea para que ellas comer, y eran muy chulas, muy hermosas las vacas de ese lugar. Y las compara con estas mujeres ricas de Israel, que eran bien malas, en el sentido de que derrochaban mucho y hacían que sus esposos trabajaran para darles todo lo que ellas querían, todos sus embustes y todo aquello. Pero qué interesante que el profeta Amós las compara con unas vacas. Dice, porque las vacas, dice, estaban bien engordadas y se miraban muy hermosas y todo eso. Y eso es lo que dice ahí. Eran mujeres egoístas que presionaban a sus esposos a que maltrataran a los indefensos para ellas tener un estilo de vida y derrochar. Cuestión opuesta de lo que era la mujer virtuosa. Y de esto vemos mucho, ¿verdad que sí? Yo he conocido gente que derrocha todo lo que llega a sus manos. Y eso es muy peligroso. Por eso nosotros tenemos que decirle, enseñar, educar a nuestros hijos y hacer gente que piensen antes de hacer las cosas. Yo conozco gente que si tiene $100 hoy, ya no van a trabajar mañana porque ya tienen, según ellos, todo lo que necesitan para ese día. Qué terrible, ¿verdad? Pero así piensan mucha gente. Y muchos están diciendo, ay, hermano, si solo usted supiera, dicen muchas mujeres, ¿verdad? Pero esa es la verdad. Yo he conocido gente así, que si ellos tienen lo que necesitan para ese día, se acuestan a dormir y dicen, aquí nos quedamos. Pero por eso es que cuando va al Salmo 22:12, que dice, muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán me han cercado. No está hablando de toros, está hablando de gente poderosa y gente bien alimentada y gente bien de buena posición que hacían cosas muy difíciles de soportar. Esto es muy interesante, por eso es que cuando vemos al profeta que dice, profetiza ese monte y dile monte, así dice el Señor. ¿Usted cree que le estaba hablando al monte? No, le estaba hablando a los ídolos, a los altares de Baal y de Acera que estaban en el monte. Nosotros tenemos que llamar las cosas en el espíritu y decirle a aquella fortaleza que se está moviendo en aquel lugar, decirle así, hay palabra para ti. ¿Me estoy dando a entender? ¿No estoy confundiendo a nadie? ¿No? ¡Qué bueno! Entonces, esta tierra de Basán estaba localizada al este, dice, del mar de Galilea, y era conocida por su ganado fuerte y bien alimentado. Por eso es que aquí dice que compara a estas mujeres como estas vacas bien alimentadas, egoístas y unas personas muy malas. Qué triste, ¿verdad? Que el Señor les diga a unas personas, ustedes son comparadas como esas vacas. Son egoístas, derrochadoras, y no son como la mujer virtuosa que habla la Biblia, que dice que su valor, dice, supera en mucho a las joyas. ¿Sabe que el valor de una persona en lo social se le da un valor al ser humano y dice, tanto eres, tanto vales? Pero en Dios el valor lo tiene aquella persona que busca de Dios, ama a Dios y anhela servir a Dios. Ese es un valor que Dios le da a ese ser humano. Y esto que habla aquí sobre la mujer virtuosa es algo muy hermoso, porque está diciendo, ustedes deberían de anhelar ser este tipo de persona, que no son derrochadoras, que cuidan de su casa y todo aquello. Con esto no estoy diciendo que los esposos, como esta persona pensaba, que solamente estaba acostado sin hacer nada
y ella era la que andaba haciendo todo, trabajando y para mantenerlo a él. No. Ese era el error que esta persona había cometido hasta que se lo expliqué. Entonces entendió que no era así como ella pensaba. Entonces, y mucha gente podrá decir, ahora entiendo que el hombre no era una persona haragana, sino que le había dado gran confianza a su esposa, porque sabía que ella no era una persona que lo iba a traicionar, que no era una persona que iba a derrochar mientras él andaba en viaje de negocios. Ella se quedaba al frente del negocio y cuando regresaba el reporte era positivo, no habían pérdidas. Al contrario, ella había tenido ganancias porque había creado cosas y las ponía a la venta y todo aquello. Cuando usted lee toda la historia cuidadosamente, se va a dar cuenta paso por paso lo que dice de esta persona. Muchas personas ya están molestas y dicen, ay no, yo no voy a hacer eso, dice. No, a mí se me tiene que dar lo que yo quiero. Y usted creerá que este tipo de cosas no suceden no hay en el pueblo del Señor, pero sí las hay. Por eso es necesario que comencemos a educarnos a nosotros mismos y decir, nosotros no podemos ser ese tipo de personas. Por eso es que dice allí, me han rodeado, dice toros, dice el Salmo 22:12. Gente que se cree poderosa, gente que se cree fuerte, gente que dice, yo demando porque yo tengo el poder para hacerlo. Dios reprenda eso. Pero nosotros debemos de ser personas que decimos, Señor, gracias, que podemos hacer algo y no vamos a andar derrochando lo poco o lo mucho con lo que Dios nos ha bendecido. Hay personas que tienen una actitud que a mí me preocupa, y es que Dios los bendice y no cuidan las cosas que Dios les da, porque dicen son cosas materiales solamente, no hay que cuidarlas porque así como llegaron estas, así Dios nos va a bendecir con mucho más. Y yo los he visto después andar a pie. ¿Por qué? Porque son gente que no cuidan lo que Dios les da. Si Dios te provee algo, cuídalo, porque Él dice que Él es un padre bueno. Y al hijo que no cuida las cosas, ¿usted le está comprando todos los días cosas? Claro que no. Y si Él dice que Él es un padre bueno, Él no va a andar dándote cosas para que tú sigas derrochando. No, tenemos que ser buenos administradores y enseñar a nuestras jóvenes a que sean prudentes, que sean personas honorables, que sean gente honesta, gente decente, que sean buenas personas y que sean personas bondadosas y que tengan buena ética. Ay. Ya mucha gente ya no le gustó porque se sienten ofendidos, pero está en la Biblia. Yo no puedo cambiar lo que está en la Biblia. O usted quiere que, como dice el profeta Amós, dice, oídme, vacas de Basán. ¿Verdad que no? Ninguno de nosotros, hermano, queremos que el Señor nos llame que somos malos siervos. Es como la Biblia lo dice en el libro de Revelaciones, malos perros, dice, estarán fuera. Y los pone a los malos siervos con una lista de gente que usted y yo no queremos nada que ver, ¿ok? Con los hechiceros y con todo este tipo. Léalo lo que dice y usted diga, oye, yo no voy a ser un mal siervo. Yo no quiero ser comparado como un perro. ¿Sabe que una de las cualidades que tiene el animal es que es fiel al que le da de comer? ¿Qué cosa, verdad? Por eso vienen las comparaciones. Porque ese tipo de mal siervo, que la Biblia le llama así, malos perros estarán fuera, está diciendo, tú eres un mal siervo. Y cuando va a ver la descripción y va a ver lo que es en sí lo que hace el animal, usted se da cuenta y dice, es cierto. El perro, dice, se come su propio vómito. El perro es fiel a quien le da de comer. Y hay mucha gente que dejó de servir a Dios para servir a los hombres porque el hombre es quien les da de comer. Alábele si puede, pero a Dios lo han dejado fuera. Seamos gente de virtud, seamos gente honorable, seamos gente bondadosa, seamos gente honesta y no andemos derrochando ni menospreciando a nadie y no andemos, hermano, quitándole al menesteroso para nosotros tener una vida de lujos y privilegios. No hagamos tal cosa, porque eso a Dios no le agrada.
Cuando la gente dice, nosotros vamos a vivir bien y ellos nos tendrán que dar todo. Y agarran los versículos bíblicos y los tuercen para robar al pueblo. Entonces la Biblia te compara a ti como una vaca, como uno de esos toros. No, hermano. En el amor del Señor yo le digo, vivamos de acuerdo a los principios bíblicos y enseñemos a nuestra casa a amar a Dios y que amen a Dios. No solamente sigan las reglas de una religión, sino que Cristo entre en el corazón de nuestra familia. Que el Señor te bendiga a ti y a tu familia hoy y siempre. Bendiciones.